Medio Ambiente en Comunidad, con Raúl Benet. Y bueno, continuamos aquí en Entre Líneas y como siempre, cada martes 9:30 de la mañana estamos en la sección, en el segmento Medio Ambiente en Comunidad para analizar, dialogar con Raúl Benet, asesor y comunicador en temas de medio ambiente y política forestal comunitaria, los temas urgentes, necesarios que tienen que ver justo con el medio ambiente. Bienvenido, Raúl. ¿Qué tal? Buenos días, Adriana. Muchas gracias. Bueno, estábamos muy bien, Raúl, espero que tú también, y estábamos justo escuchando el mensaje, el anuncio que sea más bien la presidenta Claudia Sheinbaum en torno al programa Sin Maíz No Hay País, que busca que su producción genere bienestar impulsando maíces nativos a través de acciones como precios de garantía y la venta de productos como la tortilla. Preguntarte en primer lugar acerca de este programa, Raúl. Bueno, pues sí, es para quienes hemos estado siguiendo este tema realmente por muchos años, y me atrevería a decir, sin exagerar, que por décadas, pues es una noticia fantástica. La verdad da mucho gusto. Desde el nombre de esta nueva campaña, Sin Maíz No Hay País, es un eslogan, hasta donde yo recuerdo, era de un grupo. Oxfam retomó esta campaña un tiempo, que se llamaba precisamente Sin Maíz No Hay País. Hay una organización también que ya tiene muchos años de defender el maíz criollo, los maíces nativos, y que también se llama así esa campaña y esa organización, Sin Maíz No Hay País, pero originalmente era el GEA, un grupo con una trayectoria pues también de muchísimo tiempo de defensa del medio ambiente y particularmente de la vida campesina. Creo que GEA significa Grupo de Estudios Ambientales, y bueno, pues que a ellos les debemos ese nombre. Entonces, que ahora se retome desde la Presidencia de la República, pues a mí me resulta muy agradable, muy impresionante, después de tantos años de haber peleado, porque eso incluso se peleó de una manera pues bastante tensa en tiempos, por ejemplo, del presidente Vicente Fox. En aquella ocasión incluso llegamos a Los Pinos a protestar en contra del maíz transgénico, cuando ahí estaba la residencia oficial, que se llamaba, ahora se llama la Residencia Oficial del Pueblo de México. En aquel tiempo estaba pues una residencia oficial totalmente cerrada al pueblo de México. Llegamos a hacer una protesta y a presentar una carta en contra del maíz transgénico, y fuimos recibidos ahí en Los Pinos por granaderos que nos agarraron a toletazos. Fue allá en el año 2 o 2003, cuando yo estaba como director de Greenpeace en México. Y bueno, pues han cambiado mucho los tiempos, Adriana. Prácticamente fue llevar esta protesta, esta exigencia, Raúl, ahora que está recordando sobre todo estas movilizaciones y todo lo que se venía exigiendo desde la calle en las protestas. Ahora todo lo que era una consigna, ahora está convertida, una consigna y una demanda y propuestas, evidentemente, ahora llegan, y desde este escenario de Palacio Nacional, ahora se convertirán en política de Estado, Benet. Así es sorprendente. Muchas cosas las estamos viendo así, digamos que por diferentes lugares, ¿no? El manejo forestal comunitario, que es una de las áreas que ha sido de mucho interés en mi vida, y también de muchas pues organizaciones, colectivos con los que hemos trabajado, y como estas otras, ¿no? Toda la cuestión de la agricultura orgánica, que ya viene desde el principio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con el programa Sembrando Vida. Muchas cosas que habían sido nuestras demandas, que habían sido nuestras exigencias, que habían generado movilizaciones, organización, investigación y pues de alguna manera una manifestación permanente, pues se han convertido en programas de Estado al nivel, bueno, en este momento esto ocurrió desde el mes de marzo, una modificación en la Constitución que prohíbe la siembra de maíz transgénico para consumo humano en México. Eso era impensable hace 10, 15, 20 años. Al contrario, yo recuerdo a un secretario que tuvimos, se llamaba Usabiaga, que era de Cultura, que era pues prácticamente un vendedor de veneno agrícola y de semillas transgénicas, lo mismo que el propio presidente, aquel que mencionaba yo, pues de funesta memoria, el señor Vicente Fox, en donde pues ellos realmente eran, y lo siguen siendo, porque ellos son gente que tiene negocios, que tiene ranchos y que siguen haciendo todo lo posible por sembrar pues ese tipo de semillas que hacen daño, ¿no? Entonces, para mí sí el hecho de que el artículo 4 de la Constitución ahora
incluya la prohibición de sembrar. Hay que recordar que estos artículos de la Constitución, los primeros, esta parte de la Constitución es la relativa a los derechos humanos. El artículo 4 está dentro del cuerpo de derechos humanos de la Constitución, y el hecho de que ya se considera el maíz criollo, el maíz nativo, la milpa, como un derecho humano en México, me parece algo fantástico, sorprendente. Y por un lado está como derecho humano, y luego en el artículo 27 se reconoce la milpa, se reconoce el territorio y la práctica tradicional. De tal manera que, bueno, estas cosas por las que realmente habíamos venido peleando, demandando, exigiendo, movilizándonos, pues no era nada más porque sí, ¿no? No era nada más como una especie de un capricho, una consigna o algo por el estilo. Esto tiene un fundamento científico importante, muy importante, y es el hecho de que México, como lo dijeron muy claramente la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México esta mañana, en la mañana de ayer, más bien, lo dijo muy claramente esta mujer Julia Álvarez y Casa, y por supuesto la secretaria de Medio Ambiente Federal, Alicia Bárcena, y por supuesto la propia presidenta, han dejado muy claro todo este asunto de cómo México es el centro de origen, el centro de diversificación del maíz, el centro donde se ha conservado, se conservan las variedades, y no solo es una cuestión como bonita, cultural, folclórica, es importantísimo para la seguridad alimentaria de México, de Mesoamérica, Centroamérica. Hay otros países en Sudamérica que también son fuertemente, están relacionados muy fuertemente con el maíz, pero queda claro que el mundo entero, de ahí lo que se estableció en esa conferencia de mañanera, y así es que en todo el mundo el principal cultivo, el principal cereal es el maíz, ¿no? A veces pensamos que es el trigo, a veces pensamos que es el arroz, y sí, entre los tres, el arroz, el trigo y hasta cierto punto la soya y el maíz son los cereales del mundo, pero el maíz es el que más se cultiva en todo el mundo. Digamos que es una aportación de los campesinos, comunidades indígenas de lo que ahora llamamos México, pero esto tiene 8 o 9 mil años de historia y es de este territorio. Entonces, todo esto creo que es lo que se está reivindicando en esta nueva política pública. Y en este sentido te pregunto, la importancia que tiene un programa de este calado para dos puntos principales, Raúl. Uno es lograr la soberanía alimentaria con toda la estrategia que ello implica, y también, Raúl, la protección de la biodiversidad y del campo mexicano. Y fíjate que el tema de la soberanía es central. Nosotros ahora importamos millones de toneladas de maíz de los Estados Unidos, ahora menos porque la mayor parte del maíz que se importa, que producen los Estados Unidos, de hecho ellos lo mezclan, el maíz transgénico. Sí. En México pues está prohibido el maíz transgénico para consumo humano, entonces eso pone en riesgo pues el principal, digamos, no sé si el principal alimento en términos de nutriente, pero el alimento más consumido en nuestro país. Entonces, siendo este producto tan importante para nuestro país, el hecho de que dependamos de otro país y particularmente de los Estados Unidos en una muy buena medida para tener el suficiente maíz, pues sí atenta contra nuestra soberanía. Y también cuando hablamos de soberanía y hablamos de soberanía alimentaria, hay que pensar en que estamos viviendo una crisis climática que cada vez es más grave, y la mejor estrategia para enfrentar la crisis climática en términos alimenticios es tener una diversidad de opciones para poder enfrentar sequías, inundaciones, impactos en el medio ambiente, cambios climáticos. El cambio climático es la mejor estrategia, es tener diversidad, y justamente cuando hablamos de maíz, de maíces criollos, de maíces nativos en México, y de prohibir los transgénicos o los organismos genéticamente modificados más correctamente, cuando hablamos de esto, pues estamos hablando también de soberanía, porque pues ante estas condiciones adversas del clima, este clima cambiante, pues la mejor estrategia, y eso ha sido así durante miles de años, no nada más ahora, la estrategia para enfrentar las variaciones en el clima es contar con muchas variedades, no solo de maíz en general. La mejor estrategia, por ejemplo, para enfrentar el cambio climático, pues es tener diversidad cultural, diversidad de plantas, diversidad de opciones, y en el caso del maíz, pues esto es central en un país que depende tanto del maíz. Entonces, pues sí, en términos de soberanía, el defender y el conservar las variedades criollas no solo es, digamos, pensando en el próximo año o 2 años, es una cosa para el futuro. Claro. Y no solo es soberanía, es seguridad alimentaria, y mantener la diversidad es seguridad alimentaria a largo plazo para la humanidad, no solo para los mexicanos, porque
pues todos estamos sufriendo el cambio climático y en muchos países, por ejemplo, de Asia, de África, me tocó estar en China y ver inmensos cultivos de maíz en China. En África también se consume una cantidad muy importante de maíz, en Sudamérica, de tal manera que, digamos, que esa diversidad de maíz y esa estrategia o esa forma de enfrentar el cambio climático a través de la diversidad, que se logra principalmente en México por la diversidad de especies que tenemos, o de razas más correctamente de maíz que tenemos, pues no solo contribuye hacia el futuro, a la seguridad alimentaria en México, sino en el mundo entero. Para ti, cuando ves estas razas de maíces, cuando ves estas ilustraciones, estas fotografías, los ejemplares de maíz, ¿para ti qué significa el ver el maíz? ¿Qué simboliza para ti? Pues mira, como estoy en el pueblo y en los barrios y voy a las actividades que llevan a cabo los barrios, pues es la vida misma de las comunidades. En el mercado, por ejemplo, los domingos hay varias personas que ponen ahí en el suelo o en sus puestos, ponen la diversidad y llega la gente a comprar y platican del maíz, intercambian, llevan semillas, compran semillas, venden semillas, regalan semillas, que también, o más que regalan, se las intercambian. Pues significa una parte esencial de la identidad mexicana, diría yo, aunque también sé que pues en otros lugares de Mesoamérica, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, también tienen una cultura importante del maíz, pero para México, pues sí, como decía en aquel libro tan bonito de Guiomar Rovira, las mujeres del maíz, y somos mujeres y hombres del maíz, ¿no? Y eso pues lo vemos, por ejemplo, en todas las culturas, digamos, indígenas, ancestrales, mexicanas, encontramos una diosa del maíz, un dios del maíz en una parte central, ¿no? En algunas de estas culturas, particularmente en el caso de los mayas, el maíz está en el origen de la humanidad, ¿no? De tal manera que pues somos nosotros, somos mujeres y hombres del maíz. Eso es lo que a mí me representa, y además riquísimo, ¿no? Porque me salgo y me compro unos esquites que me encantan, unos elotes, claro. Y bueno, no dejamos de comer toda clase de alimentos deliciosos todo el día, todos los días. Relación los tlacoyos que sirven aquí en Tepoztlán son increíbles, todo lo que se hace con el maíz, ¿no? Entonces, pues por un lado significa esa cultura tradicional y esa identidad, pero por otro lado también una cosa riquísima, ¿no? Salir a la calle y comer comida deliciosa. Exacto, y algo tan nuestro y que también implica o nos lleva también a este goce. Te agradezco mucho, Raúl, por todo este tiempo y por ampliarnos la mirada en torno a todo lo que implica este programa Sin Maíz No Hay País. Muchísimas gracias, Raúl, y hasta el próximo martes. Una cosa muy breve, también se menciona muy rápido en esa misma mañanera todo el tema del programa Sembrando Vidas se Rescata, me parece importantísimo también. Ya hablaremos de ese programa en otro momento. Ya hablaremos de ese programa. Por lo pronto, muchas gracias, Raúl. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Ahí estábamos escuchando a Raúl Benet, como cada martes, esta sección Medio Ambiente en Comunidad. Continuamos.